Seguimos abordando el tema del momento, el inicio de clases de este año lectivo 2018 y que pues no es una historia diferente a lo que vivimos año tras año. Le he llamado al problema histórico, los planteles no están listos a nivel estructural. ¿Qué ha pasado con todos estos programas en educación que intentaba que avanzara este gobierno? ¿Qué ha pasado con Mi Escuela Primero? ¿Qué ha pasado con jornada extendida? De hecho, Mi Escuela Primero justamente se crea para evitar que esto sucediera. El Meduca dice que el inicio de año ha sido exitoso, lo califica en un 98%, sin embargo estas cifras contrastan con la versión de ASOPROF. Hoy está con nosotros el dirigente magisterial Diógenes Sánchez, a quien le agradecemos acompañarnos esta tarde aquí en nuestro especial de regreso a clases. Y yo le pregunto, ¿puede calificar usted cómo ha sido este inicio de clases? El Meduca dice que ha sido exitoso. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, mire, nosotros lo hemos definido como un déjà vu escolar. Todos los años la misma historia, todos los años tenemos que venir aquí al inicio escolar a repetir lo que repetimos todos los años. La constante histórica de la gran cantidad de escuelas que no reúnen las condiciones básicas para poder iniciar. Nosotros lamentamos que el presidente haya prácticamente querido ocultar la realidad de los hechos, hablando de que el 98.8, prácticamente que hubiera hecho el 100% está bien. Exitoso, totalmente. Entonces, eso no es cierto, porque nosotros tenemos un mecanismo donde cada compañero de cada escuela nos da un informe, no solamente de su centro escolar, sino de los colegios aledaños, para nosotros tener un diagnóstico lo más objetivo posible de la cantidad de escuelas que no iban a poder iniciar. Obviamente esta estadística inclusive ha variado un poco, pero para peor. Por ejemplo, permítame, profesor, que ahora que me va a ampliar cuáles son los colegios, porque hemos preparado unas gráficas, se las quiero mostrar inmediatamente para que usted tenga oportunidad de desarrollar y agregar los datos que sean pues pertinentes. Esto basados en las cifras que ustedes anunciaron el sábado. ¿Cómo fue este año lectivo en cifras, en números? Vamos a verlo acá. 10 escuelas no iniciaron clases. 10 escuelas iniciarían clases en centros comerciales o en iglesias y 32 centros educativos que iniciaron clases presentan problemas. ¿Coincide usted con estas cifras? Totalmente. ¿Ha variado un poco? ¿Cómo es, profesor? Sí, ha variado un poquito. Por ejemplo, en el caso de las escuelas que no iniciaron, se agregó, por ejemplo, el Pablo Emilio Corsen, que hoy iba a ser inaugurado con bombos y platillos, y resulta ser que por el apuro de querer inaugurar y querer decir que las cosas estaban bien, resulta ser que hubo un problema de la cometida eléctrica. Yo no sé si fue que no hubo inspección de los bomberos, porque los bomberos tienen que dar una autorización para poder, con el tema de la electricidad en el centro escolar, y parece ser que forzaron la inauguración del colegio sin haber hecho ¿cómo le digo? Las investigaciones correspondientes al tema de la cometida eléctrica, y resulta ser que había problema con la cometida y se suspendió la inauguración del Pablo Emilio Corsen. Por ejemplo, tenemos el colegio de la Cabima en Alcaldías. Resulta ser que ahora el colegio también lo están reestructurando, la población no sabía y hoy no iniciaron la clase. Es decir, que estamos hablando de un colegio también en la comarca Charco Azul, creo que era el colegio de Charco Azul, tampoco inició. Es decir, que estas cifras han ido aumentando, lo que significa que el gobierno realmente ha estado mintiéndole a la población, y esto no es que lo queramos festinar, porque obviamente nosotros no queremos que las escuelas vean interrumpido su inicio del año escolar por el tema de la infraestructura, pero lo que no podemos engañar a la población diciendo que las cosas están bien, cuando sabemos que en la realidad realmente hay una gran cantidad de escuelas que se encuentran en estado ruinoso, colegios que todavía no reúnen las condiciones, y hay algo que está muy vinculado al tema de la infraestructura, que es el aprendizaje. Las encuestas, muchos estudios revelan de que el nivel de aprendizaje está muy vinculado y que tiene una concatenación directa con el ambiente escolar donde el muchacho recibe clases. Profesor, le pido ahora que revisemos la lista, que nos indican específicamente cuáles son esos colegios que no pudieron iniciar clases hoy. No coincide con lo dicho por la ministra Marcela Paredes de Vázquez. Ella hablaba de unos 7 planteles. Ustedes hoy dan cuenta de 11 por lo menos, y tenemos ya esto en gráficas para que a nivel nacional veamos cuál fue el panorama. Podemos reproducir la siguiente gráfica, producción. Acá está, escuelas que no iniciaron clases: Ferdinand de Lesseps, Moisés Castillo Caña, lo acabamos de ver en el reporte; Escuela de Veracruz, tampoco inició clases la Escuela Profesional Isabel Herrera de Ovaldía; Yepta Beduncan, de ese caso quisiera hablarle más adelante. Sigamos a la próxima gráfica para ver cuál es la 6ª escuela que no inició hoy: el Centro de Educación Básico General El Giral, esto en la provincia de Colón; Rafael Quintero Villarreal, Francisco Castillero en Los Santos, Dionisia G de Ayarza, el centro en Bocas del Toro, el Centro Laboral de Arraiján y Villa Grecia. Ese le agregaron hoy. Sí,
esa la agregamos hoy. Y el Pablo Emilio Corsen, que tampoco pudo, bueno, ellos están dando clases en otras instalaciones realmente. Dos entonces. Exactamente. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros hicimos este inventario de escuelas con el ánimo de darle a conocer a la ciudadanía, porque tenemos un tema pendiente. Miren, nosotros estamos peleando por el tema del 6%. Las escuelas no tienen una infraestructura adecuada y resulta ser que en el presupuesto del año 2018 el renglón de infraestructura disminuyó en el Ministerio de Educación. Aumentó para los gastos de funcionamiento, pero el renglón que tiene que ver con la infraestructura disminuyó, lo que se va a significar de que el Meduca no va a tener los recursos suficientes para poder atender la gran cantidad de escuelas que están destruidas. Y estamos hablando de las escuelas que más o menos tienen una situación ahí, pero estamos hablando también de escuelas rancho que todavía siguen permeando la geografía nacional, que no son escuelas ranchos, son ranchos que convierten en escuelas. Es realmente son áreas comarcales, básicamente. Exactamente, eso ni siquiera los metimos en esta lista, pero son cantidades infinitas de escuelas que están en esa situación. Y usted le ha llamado a este inicio de años un déjà vu escolar, y yo tengo un déjà vu de preguntas que vamos a abordar, pero antes quiero recibir esta primera llamada. Pues nuestros televidentes quieren opinar en torno a este inicio de año escolar. ¿Desde dónde nos llaman? Buenas tardes, adelante. Bueno, momentáneamente hemos perdido la comunicación. Usted puede seguir llamando al 366-0819 dentro del déjà vu de preguntas, además de este 6% que no se ha concretado. ¿Qué pasó con el Viceministerio de Infraestructura? Porque era para esto, era para que los inicios de año no fueran tan accidentados. Bueno, es un viceministerio recién creado, pero lo que nosotros tenemos el temor es que este viceministerio se convierta en un puesto burocrático más, tal como ocurrió con el viceministerio de Administrativo. Se suponía que cuando se creó el viceministerio administrativo era para agilizar los trámites administrativos dentro del Ministerio de Educación, pero vemos que ahora están más lentos que nunca. O sea que ese viceministerio en este momento, la verdad yo no sé cuál es la actividad que realizan, porque la agilización de los procesos administrativos en el Ministerio de Educación son tan engorrosos, tan burocráticos, que la verdad todo está lento. Y parece ser que ocurre lo mismo con este viceministerio de Infraestructura. Y que no conocen la palabra mantenimiento. Será, profesor, se la dejo allí. Vamos a recibir la llamada 366-0819. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, joven. Mire, quizás van a estar en contra de mi opinión. Adelante. De mi comentario. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo creo que ya es tiempo, y no porque soy de este gobierno, pues no lo soy. Pero yo creo que ya es tiempo que en las escuelas se tomen medidas, porque yo he visto escuelas que las reparan este año y el año siguiente les tienen que meter la mano de mantenimiento porque no lo cuidan. Yo creo que ya es tiempo que los alumnos, los padres, las directoras, los educadores pongan de su parte y cuiden el segundo hogar de ese hijo que se manda a estudiar. Las escuelas hemos visto que las reparan y al año siguiente están todas destruidas por el poco importa y la responsabilidad. Gracias. Y es válida su opinión, muchas gracias. ¿Qué tiene que decirle usted a este oyente? Porque es muy cierto. Le asiste toda la razón. Es decir, los docentes debemos garantizar que los estudiantes no destruyan los centros escolares, porque eso es propiedad del Estado. Y los estudiantes a veces dañan las sillas, dañan las bancas, dañan los baños, y a veces tenemos problemas con algunos padres de familia, porque cuando imponemos sanciones, entonces el padre de familia siente que le estamos afectando el derecho a la educación a su hijo, pero es que están dañando, o sea, están cometiendo actos vandálicos que a veces destruyen los baños, las puertas, las cerraduras, y a veces tenemos que tomar medidas enérgicas para poder ordenar y disciplinar al estudiante, que tiene que preservar ese inmueble que también es propiedad de todos y que es el resultado de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Pero yo creo que el comentario de la señora tiene toda la razón. Esto por una parte, pero es cierto también que las estructuras, las escuelas datan desde hace muchos años, y el punto es por qué no hay un mantenimiento continuo dentro de los colegios, porque hay que esperar siempre al inicio del año para notar entonces que probablemente una taza de un servicio se dañó, que una puerta está en mal estado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un departamento de mantenimiento dentro de cada escuela? ¿Qué tan difícil es hacer esto? Es difícil porque el Meduca es una de las instituciones que más mal le paga a sus funcionarios. Por ejemplo, la dirección de mantenimiento no tiene funcionarios, no tiene electricistas, no tiene plomeros, no tiene albañiles, porque ganan un salario bajísimo de $600. Es decir, un albañil se va al sector privado y va a ganar mucho más que lo que puede ganar como albañil en el Ministerio de Educación. Entonces, no va a contar nunca con un personal de planta, porque precisamente al ser muy mal pagados, ellos prefieren irse al sector privado donde tienen mejores salarios
y tienen mejores monumentos. Pero de los malos pagos, profesor, excluyamos a los profesores que han recibido un buen aumento salarial, va a quedar en $900 más, y hay quienes dirían, ese dinero que se ha invertido y que es bien merecido por los docentes se retribuye a nivel de avances en la educación, por ejemplo. Mire, nosotros estamos comprometidos, Guadalupe, nosotros estamos comprometidos y le hemos dicho a todas las escuelas que amo que el docente tiene que comprometerse más con mejorar el sistema educativo. El docente tiene que dar esa milla extra, no solamente por un tema de salario, también por una cuestión de compromiso social con los estudiantes, esa vocación de servicio que tenemos como docentes. Tenemos que dar más de nuestro trabajo para tratar de transformar el sistema educativo, que requiere una transformación urgente, porque tal como está en este momento, está en un sistema colapsado. Podemos cambiar ministros, podemos cambiar dirigentes magisteriales, podemos cambiar a los profesores, pero el sistema, mientras no lo transformemos, seguirán persistiendo estos mismos problemas y será el mismo déjà vu escolar que hemos definido. Bien, profesor, son ya las 7 de la noche. Next Noticias, por supuesto, cumpliendo con su responsabilidad de mostrar siempre ambas partes de la información. Tenemos ya en línea telefónica al viceministro de Educación, Carlos Staff, para conocer sus impresiones de cómo ha sido para el Meduca este año escolar, que han calificado de exitoso por lo menos en un 98%. Viceministro, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Adelante, su opinión sobre este inicio de clases. Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la comunidad. Bueno, yo creo que ya los medios han compartido en buena medida algunos aspectos, algunas dificultades que se han presentado en este primer día de clases. Pero yo creo que por el otro lado hay que mencionar que el resto de los colegios que han iniciado sus clases dentro de condiciones favorables, dentro de condiciones normales, pues es un porcentaje importante, es un porcentaje muy superior al de los que han tenido dificultades. No obstante, pues yo quiero reconocer la necesidad de evaluar y de tomar los correctivos y tomar las acciones en cada uno de los colegios donde se han presentado dificultades en el día de hoy. Yo estoy pidiendo un informe, creo que para mañana tendremos un informe de la situación a nivel nacional, para saber dónde están las principales dificultades y para tomar los correctivos, porque creo que el mensaje importante es ese, donde tengamos una situación que haya que intervenir, tenemos que hacer la intervención producto teniendo el diagnóstico inicial y tratar de hacer los correctivos lo más pronto posible. Viceministro, ¿habrá algún año en el que los medios de comunicación no tengamos que contar que escuelas no pudieron iniciar por problemas estructurales? Creo que usted es la fuente idónea para consultarle qué pasa con el mantenimiento interno de cada colegio. ¿Por qué parece que no funciona? Bueno, yo me referí a este tema ya en varias ocasiones, ¿no? El mantenimiento escolar es un tema recurrente y que tiene varios factores que inciden en él. Uno es tal vez la recurrencia o la ausencia de una política de mantenimiento preventivo. Se ha iniciado en algunos colegios, se ha dado por parte del Ministerio de Educación en forma reiterada cada verano, pero evidentemente nosotros tenemos el número de infraestructuras que hay en el país y de infraestructuras de cierto nivel de complejidad. Hay muchas de ellas que ya tienen más de 50, 60, 70 años de haberse construido, y evidentemente el uso reiterado, el uso permanente de estas instalaciones, más el deterioro que los años representan, esto implica que hay una situación que hay que ver de manera permanente, de manera sistemática. Yo creo que el Ministerio y el Gobierno Nacional han estado haciendo esfuerzos en esa dirección, y a ese interés obedece la decisión de incorporar un viceministerio de infraestructura, en el interés de que haya un viceministerio especializado en la atención de estos temas, tanto de mantenimiento, tanto de ampliaciones, como de construcción de nuevas estructuras escolares. Hay que entender también, y yo lo he planteado en algunas ocasiones, o en varias ocasiones, que hay un déficit de estructuras escolares. Nosotros hemos iniciado la construcción de un número importante de colegios, pero todavía se requiere ampliar ese nivel de construcción. Fíjese que una noticia importante, y yo creo que también es bueno ponerla en perspectiva, es que hoy justamente dentro de esa dimensión de la construcción de nuevos espacios escolares, dimos inicio desde la inauguración del Centro Colinas de Pacora a Padre Fernando Guardia Jaén, un colegio que
yo creo que tiene una nueva dimensión, una nueva proyección y una nueva oportunidad y una nueva esperanza para esta región de Pacora, que precisamente creo que corresponde a esta filosofía de la educación, de atender las áreas más deprimidas del país con mejores oportunidades de educación, y en esa dirección va este centro de educación en Colinas de Pacora, un centro con todas las condiciones de infraestructuras modernas, con toda una programación de naturaleza curricular que incluye la incorporación de un modelo de educación bilingüe que debe dar resultados trascendentes y significativos para esta región de Pacora en la medida en que vayamos desarrollando esta oferta. Entonces yo creo que hay que mirar que pues hay un lado que avanza, que hay nuevas proyecciones, pero que evidentemente hay que recoger y hay que revisar y hay que retomar aquellos colegios donde hemos tenido dificultades el día de hoy, y habrá que seguirlo haciendo de manera reiterada por el tiempo que nos quede y las próximas administraciones que vengan al Ministerio de Educación. Bien, viceministro, muy agradecidos por haber atendido esta llamada y compartir sus impresiones de este inicio del año lectivo 2018. Profesor, parece ser más bien un tema de presupuesto y no de voluntad en el Meduca. Sí, es lo que hemos peleado, el tema del 6%, donde hemos sido un poco necios con este tema del 6% porque creemos que hacerle justicia a la educación pública de este país, porque el último estudio que presentó el BID, que lo presentó en el mes de octubre, Panamá apenas invierte el 3.3% de su PIB en educación, cuando la ley orgánica establece que debe ser el 6% y es lo mínimo que recomienda la UNESCO. ¿Tienen ustedes esperanza de que esto del 6% vaya a ocurrir en esta administración? Bueno, mire, lo que sí es cierto es que nosotros en el mes de abril ya hemos planificado, los miembros que pertenecemos a la Unión Nacional de Educadores de Panamá, ya tenemos trazada una gran marcha nacional para exigir escuelas dignas para nuestros estudiantes y el tema del 6%. Esa marcha, el día 10, los gremios de la UNED nos vamos a reunir y ya vamos a definir el día. Ya hemos elegido el mes, pero todavía tenemos dificultad para elegir el día. Pero ya hemos acordado para este mes de abril iniciar una gran marcha nacional, porque no queremos que se nos diga que los docentes no estamos luchando por mejorar las escuelas. Estamos en la calle peleando un presupuesto digno para el Ministerio de Educación para que esto no ocurra. Que esa parte del salario, de las mejoras recibidas al salario. Efectivamente, o sea, no tanto con el salario, sino con que se destinen mayores recursos a mantenimiento o a la infraestructura escolar, porque es un renglón muy bajo lo que se está invirtiendo en materia de infraestructura. Y estamos hablando de colegios que tienen 50, 60 y 70 años. Es decir, durante la década del 80 y durante la década del 90 casi no se construyeron escuelas en este país, y prácticamente muchos de esos colegios tienen hasta tres turnos. Muchos son matutinos, vespertinos y nocturnos. Entonces, obviamente que tienen un uso físico bastante elevado. Profesor, por último y en breves segundos, el aumento al salario de los docentes, merecido por supuesto, tuvo efectos colaterales. Hoy se habla de una cifra escandalosa de estudiantes que tuvieron que emigrar del sector particular al oficial porque sus padres no podían asumir los aumentos de matrículas y demás, con estos ajustes que tuvieron que hacer los planteles para poder igualar el salario de los docentes en el sector privado. ¿Usted cómo reacciona a esto? Porque si no se pueden recibir a los estudiantes que ya estaban en el currículum por la infraestructura ahora con este aumento, ¿cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo lo veo como un acto de inmoralidad por parte de los dueños de escuelas particulares, y esto sí quiero que quede claro. Mire, los dueños de escuelas particulares no le están pagando el aumento a los docentes, pero sí le están aumentando la matrícula a los padres de familia. Es más, el Ministerio de Educación logró un acuerdo con los dueños de escuelas particulares donde aumentaban la carga horaria del docente de 32 horas a 40 horas, es decir, que un docente que no tiene que para los de escuela pública el tope máximo que podemos dar de clase es 30. Si un docente de escuela particular tiene 30 horas, no tiene derecho a permanencia y en consecuencia no tiene derecho al pago del salario completo en esa escuela. Entonces los dueños de escuelas particulares buscan tecnicismo como de darle 24 o 25 horas a un docente para no pagarle el aumento, porque le están pagando es por horas, no por el tiempo completo, porque la ley establece que el tiempo completo de un docente es de 24 horas. Para el de la escuela particular se lo aumentaron a 32 horas. Es decir, tienen 8 horas más que nosotros, y mientras ellos no tengan 32 horas, no tienen derecho a cobrar el aumento de los 300 balboas porque no tienen el tiempo completo. Este tipo de mecanismos legales lo están utilizando los dueños de escuelas particulares. Entonces,
le están cobrando el aumento de la matrícula a los padres de familia, pero no le pagan el aumento a los docentes. Preocupante la denuncia que usted acaba de hacer. Ojalá en otra oportunidad podamos abordarla aún más y ampliar entonces este tema. Le agradecemos, profesor Diógenes Sánchez, por estar con nosotros esta tarde, abriendo este espacio ante el tema que lo amerita, el inicio de clases 2018. Gracias por estar con nosotros, Iván.